El presente video se elabora para desarrollar la actividad 11 de la materia práctica en responsabilidad social. Se da respuesta a tres preguntas. La primera es: ¿cuáles son las principales características del concepto de comunidad desde el punto de vista del autor? El autor inicia diferenciando dos usos de la palabra comunidad: como sustantivo, para identificar subgrupos de la sociedad, por ejemplo la comunidad LGBTI, y como adjetivo, para enunciar acciones, por ejemplo desarrollo comunitario. En la mayoría de la sociedad, la comunidad tiene una connotación de bondad y en términos generales se toma como grupos que tienen fines altruistas. De alguna forma, este modo genérico en que se trata no deja aflorar algunas tensiones que existen dentro de los grupos. De otro lado, esta simplificación en su significado ha permitido que hacia la comunidad muchos estamentos de tipo nacional, como las instituciones gubernamentales, la iglesia o las universidades, y algunas internacionales como ONGs y entidades cooperativas extranjeras, dirijan programas de ayuda a estos grupos y propendan por su consolidación. Para algunos intelectuales, la expresión comunidad genera escepticismo, ya que lo ven como una ruptura en el orden de la estructura social moderna. Algunos grupos se autodenominan comunidades en razón a factores que los aglutinan y es una opción de defensa o de resistencia. Esto se evidencia en los movimientos indígenas, por ejemplo. La aparición del capitalismo, que por sí mismo se considera una deconstrucción de la comunidad, genera que la comunidad sea la forma de enfrentar los desafíos que genera este sistema. Los sistemas neoliberales, como generadores de inequidad y su ulterior precarización del tejido social, hace que la comunidad explote como una expresión de colectividad. Lo anterior es justificación para que los llamados movimientos sociales se presenten como sistemas alternativos al capitalismo. En el segundo punto, el autor plantea las comunidades como alternativa al capitalismo. El estudiante debe argumentar si el escenario de práctica de responsabilidad en el que está interactuando se puede considerar o no como una comunidad alternativa al capitalismo. Frente a esto podemos decir lo siguiente: el autor hila una interesante idea según la cual los modelos neoliberales adoptados por presiones del Fondo Monetario Internacional y otras agencias han agudizado grandes inequidades sociales, aumento de pobreza y la precarización de condiciones laborales, entre otras, lo cual lleva a situación de vulnerabilidad a poblaciones. Cada uno de estos aspectos y otros que allí el autor menciona se estaban presentando en la zona del humedal La Vaca, cuando en estricto sentido el humedal estaba desapareciendo o prácticamente no existía, al ser invadido por una comunidad que dependía de la central de abastos, supliendo allí su alimento, su trabajo, su vivienda, invadiendo el sector del humedal para usarlo como vivienda. Lo anteriormente enunciado desde el punto de vista del autor se ajusta a las características que menciona donde la comunidad es una alternativa al capitalismo. En la vivencia de las 5 semanas que hemos asistido a este campo, se evidencia que la comunidad el humedal de la Vaca logró solucionar la necesidad de vivienda de la población que allí se asentaba, rescató un activo ambiental para la comunidad como lo es el humedal y canalizó recursos públicos que hasta la fecha hacen posible que el humedal se fortalezca cada día. Así las cosas, es claro que la comunidad Banco de Semillas es una alternativa al capitalismo de acuerdo a la argumentación del autor. Tercero, ¿cuál es la importancia y el lugar del sujeto en la construcción de las comunidades? La comunidad por sí misma no aparece como un fruto de coincidir en un espacio geográfico. Todo esto se da a través de un proceso. Los sujetos de la comunidad no son el punto de partida, sino que se construyen a la par del proceso de formación de la comunidad. La comunidad no es el sujeto en sí mismo, sino en función del otro. Este juego de palabras lo interpretaría yo de la siguiente manera: el sujeto en la comunidad existe en la medida en que es reconocido desde la existencia del otro. La comunidad y el sujeto, en la forma en que el autor los define, los superpone y casi que hace necesaria una relación tal como la que hace posible que a partir de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno aparezca el agua. El sujeto es referido a la comunidad y la comunidad es referida al sujeto.